y ahora es un placer saludar al señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Julio. Me complace mucho saludarte a ti, a tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, ministro, eh, definitivamente parecería que la idea de la constituyente le estaba pasando una cuenta de cobro a la candidatura y a la campaña de Iván Cepeda. ¿Por eso la retiran? Julio, pues yo no puedo intervenir en política, lo sabe usted muy bien, ¿no? Y en política electoral ahora en estas circunstancias. Lo que sí le puedo decir, Julio, a usted y a los oyentes, es que esta iniciativa de la constituyente que había sido animada por el presidente de la República, propuesta por él, acogida por los sectores sociales, hay un comité promotor y había un proceso de recolección de firmas, indudablemente se había convertido en un asunto que convocaba al debate en esta coyuntura electoral. Y nosotros hemos considerado con el presidente de la República y con el comité promotor que lo más importante, más allá del mecanismo, son las reformas sociales. Las que ya se han aprobado, que hay que mantenerlas y defenderlas, y las que han sido bloqueadas, o en la Corte Constitucional, como el caso de la reforma pensional, o eh, eh, como ha ocurrido con la reforma a la salud en el Congreso, con la ley de jurisdicción agraria, con otro tipo de reformas y otro paquete de reformas. Eso es lo más importante. Y si la constituyente, la propuesta de una constituyente y la iniciativa popular legislativa que estaba recogiendo firmas se convertía en un obstáculo y en un asunto que distorsionaba el debate político electoral, pues lo mejor, así lo consideramos con el comité promotor y así lo consideró el presidente de la República junto con ellos, lo mejor era retirar esa iniciativa y así entiendo que el comité promotor lo va a notificar hoy a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bien, eso es importante, una aclaración que muchos esperaban. Pero, ministro, la conversación con el presidente, ¿cómo fue? ¿Qué dijo el presidente cuando le sugieren que pues tal vez en este momento eso podría ser una distracción? Porque hasta hace no muchas horas el presidente estaba convencido de que eso había que hacerlo. ¿Qué dijo al final? Bueno, pues hay que recordar que el poder constituyente en Colombia se ha expresado varias veces, más recientemente con la propuesta de consulta popular que fue la que permitió que hubiese una reforma laboral en el país. Sin esa convocatoria y sin la fuerza popular, sin ese poder constituyente, no hubiese sido posible en el Congreso de la República el trámite exitoso de la reforma laboral, que es la única reforma social que está en pie y que está en ejecución. Pero debo decirles que el presidente de la República tuvo la iniciativa de plantear este debate en la reunión de anoche. Fue una reunión de un par de horas y fue una conversación muy tranquila, muy seria, yo creo que muy aplomada, considerando todas las variables que están en juego en esta coyuntura política, los riesgos, las amenazas que se ciernan sobre la democracia colombiana y la convicción de que las reformas sociales que ha defendido este gobierno son reformas que reclama la sociedad colombiana, que reclama la Colombia de hoy, sí, y que esa es la prioridad para el gobierno y para el presidente de la República, que estas reformas tengan vida y se abran paso en el país. Pero, ministro, ¿se necesitó que Iván Cepeda perdiera en primera vuelta para que ustedes se dieran cuenta de lo profundamente divisiva que era la constituyente? No necesariamente. Este es un debate que venía desde mucho antes de la primera vuelta. Ustedes lo saben muy bien. Incluso la campaña y el propio candidato Sergio Fajardo había promovido o había anunciado una iniciativa contraria a esta, ¿no? Y esto hacía parte de la agenda de discusión política del país, venía desde hace varios meses. Así que, digamos, claro, por supuesto, una circunstancia política como el resultado de primera vuelta y lo que se viene hacia la segunda vuelta, con todas las amenazas que se ciernen y que conocemos públicamente,
pues son elementos que hay que tener en cuenta en la reflexión que debemos adoptar quienes tenemos responsabilidades políticas y públicas en el país. Por supuesto que uno está haciendo análisis de coyuntura cada minuto, cada segundo, como ustedes informan cada minuto, cada segundo, como ustedes analizan cada minuto y cada segundo, quienes estamos en esta arena de la acción pública y de la controversia política y pública, pues tenemos también que hacer exámenes y analizar cada una de las variables que concurren en situaciones políticas como la que vive el país hoy. Nos dice usted, ministro, que sin esta propuesta de asamblea, pues era muy difícil que se aprobara la reforma laboral, que esto, pues gran parte se debió a que saliera adelante esa reforma. Claro. Sin la consulta popular. Claro, y también pues la Asamblea Constituyente fue parte de ese proceso. Entonces, ministro, ¿por qué no la habían quitado antes? ¿Por qué hasta ahora? No. Preciso. He dicho, el poder constituyente. El poder constituyente se expresa de muchas maneras, ¿no? La fuerza popular y la expresión de la ciudadanía para producir cambios y reformas en la sociedad se pueden expresar a través de una asamblea constituyente o a través de mecanismos como la consulta popular y otros que corresponden, digamos, a las distintas formas de participación que están incluso previstas en la Constitución de 1991. Y eso fue lo que permitió que hubiese una reforma laboral en el país. Sin eso, no hubiese sido posible la reforma, lo sabemos todas y todos nosotros. Sin eso no se hubiera desengavetado la apelación para la reforma laboral. Ahora, pues esta iniciativa, ¿cuándo surgió? Pues en diciembre, que fue cuando el comité promotor inscribió la iniciativa ante la registraduría. ¿Cuándo arrancó el proceso de recolección de firmas? Pues desde el mes de enero. Yo debo decirles que por lo menos el registro que tenemos es que hay más de 1.500.000 firmas recogidas, cerca a una cifra de los 2 millones de firmas, o sea que tampoco es que sea una propuesta marginal, ¿no? Pero hay unas consideraciones políticas, porque repito, anoche el presidente insistió en ello, y los voceros del comité promotor o los miembros del comité promotor así también lo manifestaron. Pues hay unas circunstancias políticas en donde lo que está, digamos, en la arena de la discusión y en la mesa de discusión es las reformas que ya aprobamos, en este caso la laboral, y las que faltan por aprobar, de tal suerte que el mecanismo mediante el cual esas reformas sean posibles es un asunto secundario, digamos, en relación con esa prioridad. Ministro, quiero preguntarle por un mensaje que acaba de publicar la senadora Angélica Lozano, quien es parte de la Alianza Verde, como usted, a propósito del papel que usted jugó en todo este debate de la constituyente. Se lo quiero leer textual y le pido que por favor me ayude con una reacción. Dice, y el discurso incendiario, violento y soez del ministro Antonio Sanguino promoviendo la constituyente, ¿dónde queda? Sembraron vientos, cosechan tempestades con la idiota idea de constituyente, arrogantes, en todos los idiomas lo advertimos. ¿Qué opina? No, yo no le voy a responder al discurso de odio y de rabia y de resentimiento de la senadora Angélica Lozano. Yo lamento mucho que se haya quemado en marzo, ¿no? Y seguramente eso la tiene un poco cargada de odio y de rabia, pero yo no le voy a responder. Ministro, una última pregunta. Para promover la constituyente, pues había que hacer una vaca, recoger una plata. ¿Cuánta plata alcanzaron a recoger? No sé, ¿sabe? Eso lo sabrá el tesorero o la persona que está encargada del asunto de los recursos en el comité promotor. Sinceramente no lo sé, Julio. No es mucho tampoco. No crea que hubiese como recoger, pero sí. No creo, porque es que no había nada más impopular que esa constituyente. Entonces, conseguirle plata fue una odisea, lo que le consiguieron. Ministro, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable, como siempre.